En un tiempo de profunda crisis e incertidumbre, Venezuela se encuentra al borde del colapso. Nicolás Maduro, el presidente del país, rodeado de desafíos insuperables tras años de corrupción. Una población desesperada y una creciente presión internacional. Sin embargo, había algo más sombrío acechando sobre su gobierno. Una antigua profecía que muchos habían olvidado, pero que ahora parecía hacerse realidad. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Tus interacciones son fundamentales para llevar el mensaje de Dios a más hogares. Ahora, continuemos. La historia de la profecía comenzó décadas atrás, con un antiguo profeta cristiano llamado José Gregorio, originario de las montañas andinas. Su fe estaba profundamente arraigada en las enseñanzas de la Biblia. José Gregorio, guiado por una visión divina, predijo que un líder populista emergería en Venezuela, prometiendo cambios y revoluciones. Este líder, amado por muchos y rechazado por otros, enfrentaría una serie de eventos que culminarían en su propio fin trágico. Las palabras del profeta, pronunciadas con reverencia religiosa, fueron registradas en un pergamino y guardadas en secreto por generaciones. Para comprender plenamente esta profecía, es imprescindible conocer lo que ocurrió en el país antes de la llegada de Nicolás Maduro y los desafíos que Venezuela enfrenta en la actualidad. Cuando Hugo Chávez surgió en el escenario político, muchos recordaron las palabras del chamán. Chávez prometió una revolución bolivariana, trayendo esperanza a millones. Pero a medida que su poder crecía, también crecían las divisiones en el país. La profecía comenzó a ganar relevancia nuevamente cuando Chávez, en su lecho de muerte, pasó el manto a su vicepresidente, Nicolás Maduro. Maduro, al asumir la presidencia, enfrentó un país en tumulto. La economía, ya debilitada, comenzó a desmoronarse. La inflación se disparó. Los productos básicos desaparecieron de las estanterías y la corrupción se volvió endémica. Las protestas se volvieron frecuentes y la represión gubernamental fue severa. En medio de esta crisis, una antigua biblioteca en los Andes reveló el pergamino con la profecía. Un historiador, intrigado por el documento, comenzó a estudiar sus palabras. El sucesor del revolucionario enfrentará tiempos oscuros y su reinado será marcado por hambre, desesperación y un clamor por libertad. Caerá cuando el pueblo se levante como una marea implacable. En 2019, la situación en Venezuela alcanzó un punto crítico. Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, desafió abiertamente a Maduro, declarándose presidente interino. El apoyo internacional a Guaidó creció rápidamente y la presión sobre Maduro aumentó. El país estaba al borde de una guerra civil. En las montañas, el historiador que había descubierto el pergamino comenzó a compartir la profecía con los líderes comunitarios y activistas. Las palabras del profeta se difundieron como fuego, alimentando la esperanza de que el cambio estaba cerca. A medida que 2023 avanzaba, la profecía parecía cumplirse. La economía colapsó completamente y millones de venezolanos huyeron del país en busca de un futuro mejor. Las protestas se intensificaron, con multitudes exigiendo la salida de Maduro. La represión se volvió más brutal, pero el espíritu del pueblo no se quebró. En medio de este caos, Maduro intentó buscar apoyo internacional, pero encontró resistencia.
La comunidad internacional, cansada de las promesas vacías y la corrupción, comenzó a retirar su apoyo. A principios de 2024, la situación alcanzó un punto de ruptura. Un vasto movimiento de resistencia surgió, uniendo a diversos grupos opositores bajo la bandera de la libertad. Las protestas se transformaron en una revuelta generalizada y las Fuerzas Armadas, cansadas de la opresión y las condiciones miserables, comenzaron a desertar. La situación en Venezuela es compleja y angustiante, con graves violaciones de los derechos humanos, una crisis económica devastadora y un régimen autoritario que se niega a ceder. La comunidad internacional continúa buscando maneras de apoyar al pueblo venezolano y promover una solución pacífica y democrática para la crisis. Venezuela está en crisis, pero no comenzó ahora. Tampoco comenzó con la elección de Hugo Chávez en 1998, en el golpe que sufrió en 2002, o en el golpe que él mismo intentó dar en 1992. La crisis actual es parte de una larga cadena de crisis. Sumadas, ellas llevaron a los venezolanos a la encrucijada o al callejón en el que están ahora. Para entender lo que ocurre en Venezuela hoy, es necesario retroceder al menos hasta 1989. Carlos Andrés Pérez era entonces el presidente. Después de que el gobierno aumentara el precio de los combustibles y de los pasajes, el pueblo salió a las calles. Quemaron carros, casas y comercios, principalmente en la capital, Caracas. Esta revuelta se conoció como Caracazo. Aquel ya era un tiempo de partidos y de políticos desprestigiados. El país se hundía en casos de corrupción y el presidente Pérez, que llevaba a cabo una serie de reformas liberales, recurrió a los militares para protegerse. La represión al Caracazo fue brutal. Dejó entre 300 y 3.000 muertos. Como mucha gente fue arrojada a fosas comunes, el número exacto nadie lo sabrá. La sociedad se quebró y las Fuerzas Armadas también. Un grupo de militares de izquierda encontró la represión a los manifestantes descabellada y con apoyo popular fue contra el gobierno. En febrero de 1992 se dio el primer intento de golpe contra Pérez. Entre los involucrados estaba un paracaidista del ejército llamado Hugo Chávez Frías. Las fuerzas leales al presidente Pérez reaccionaron. Chávez acabó preso, pero su historia no terminó ahí. En noviembre de 1992, los compañeros de Chávez intentaron un nuevo golpe. Nuevamente fallaron. Las dos rebeliones dejaron más de 300 muertos en Venezuela. Lo que el ejército no hizo por la fuerza, la justicia lo hizo con un proceso de destitución. Y en 1993, Pérez cayó. La siguiente elección, ese mismo año, fue ganada por Rafael Caldera. Él indultó a los golpistas. Chávez salió de la cárcel y 5 años después, en 1998, ganó su primera elección presidencial con más del 56% de los votos. Dos términos son clave para entender los gobiernos de Chávez. El primero es chavismo, el segundo, bolivarianismo. El chavismo se convirtió en un culto a la personalidad carismática del nuevo presidente y también en el apoyo a una agenda económica estatizante y centralizadora, bautizada por el propio Chávez como socialismo del siglo XXI. Ya el bolivarianismo era el trasfondo. La expresión vino del nombre de Simón Bolívar, que lideró la lucha contra la colonización española en el siglo XIX. Chávez se puso como heredero de Bolívar, capturando para sí una figura fuerte en el imaginario popular. En 1999, un año después de ser elegido, Chávez convocó un referendo nacional. El pueblo acudió a las urnas y aprobó un cambio profundo en la Constitución. El Parlamento fue transformado en una instancia unicameral. Cayó la estructura de Cámara y Senado, como es en Brasil. En su lugar, surgió una Asamblea Nacional única. Bajo la nueva Constitución, Chávez se presentó nuevamente y ganó otra vez, en el año 2000, con un margen aún mayor que la primera vez,
59%. Además de la presidencia, él también conquistó una amplia mayoría en la nueva asamblea. Con poderes ampliados, el presidente emitió nuevos decretos, estatizó tierras y empresas y aceleró la aprobación de leyes en la Asamblea Nacional, aumentando la intervención del Estado en la economía, sobre todo en el petróleo, principal producto venezolano. Con esto profundizó su proyecto bolivarianista. Muchos empresarios y sindicatos reaccionaron. El país enfrentó grandes huelgas generales. Time is valuable. That's why Lowe's Blueprint Takeoffs turn blueprints into quotes faster. Bring us your plans, and we'll generate itemized material lists to make quoting easier, so you can get back to building. Plus, at the Lowe's Pro Desk, you get access to thousands of building materials not sold in store. And when your order's ready, we'll deliver everything to the job site. Improving is easy at Lowe's. Y protestas callejeras en ese periodo. Hasta que, el día 11 de abril de 2002, una marcha chavista y otra de la oposición se encontraron en Caracas. El enfrentamiento dejó 19 muertos y más de 100 heridos. Al día siguiente, un grupo de políticos, empresarios y militares de oposición sacó a Chávez del poder a la fuerza. El militar que había intentado un golpe en 1992 sufrió él mismo un golpe 10 años después. Sin embargo, el golpe fue breve. Tropas gubernamentales revirtieron la acción y pusieron a Chávez de vuelta en el Palacio de Miraflores, que es la sede del gobierno venezolano, 3 días después. A partir de ahí, el gobierno y la oposición radicalizaron aún más sus posiciones. Chávez despidió a miles de trabajadores de PDVSA, la empresa petrolera estatal venezolana. Fueron acusados de actos de sabotaje. En junio de 2004, la oposición convocó un referendo para sacar a Chávez del poder, pero el presidente salió victorioso. Con 59% de los votos, se fortaleció. Al año siguiente, 2005, la oposición se retiró de las elecciones legislativas. La alegación era que la justicia electoral estaba tomada por el chavismo y las elecciones ya no eran más limpias en el país. Debido a esto, la abstención fue del 70%, y los chavistas mantuvieron así la mayoría de los escaños en el Parlamento. En 2006, Chávez ganó otra elección presidencial, la tercera en 8 años, con 62% de los votos. Embalado propuso una nueva reforma constitucional. Entre las propuestas estaba la que daba el derecho al presidente de postularse para reelecciones ilimitadas, pero en esa el presidente perdió. A finales de 2012, Chávez se postuló y ganó su cuarta y última elección presidencial, con 55% de los votos. Ya enfermo, acabó muriendo el día 5 de marzo de 2013, víctima de un cáncer. Su vicepresidente y ahijado político, Nicolás Maduro, venía cumpliendo las funciones presidenciales desde entonces. Como Chávez murió antes de asumir su cuarto mandato, se convocaron nuevas elecciones para 2013. Maduro, quien había sido conductor de autobuses, sindicalista y, luego, ministro de Chávez, se postuló y ganó con poco más del 50% de los votos, un margen muy estrecho, y asumió. 2 años después, en las elecciones legislativas de 2015, la oposición, fortalecida, conquistó, por primera vez desde el origen del chavismo, la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional. La nueva correlación de fuerzas aumentó la presión sobre el nuevo presidente. La oposición intentó convocar un referendo para sacar a Maduro del poder antes del fin de su mandato, que iría hasta 2018. La justicia electoral vetó la solicitud bajo el argumento de que las firmas recolectadas para respaldar el referendo habían sido falsificadas. La Asamblea se rebeló y el Tribunal Supremo de Justicia, que equivale al Supremo Tribunal Federal en Brasil, intervino. La economía se sumergió en una crisis profunda. La inflación superó el 254% en 2016.
La mortalidad infantil creció un 30% en el mismo año. Los avances sociales celebrados por el chavismo se derritieron. Cuando Chávez asumió en 1999, el PIB venezolano era de US 97 mil millones. Cuando murió en 2013, era de US 371 mil millones. Es decir, el PIB se multiplicó por 3. La esperanza de vida aumentó. Pero estos indicadores comienzan a cambiar cuando el precio del petróleo se desplomó. La dependencia del petróleo como motor de la economía hizo que Venezuela no invirtiera en el desarrollo de la industria y la agricultura a lo largo de los años. Con una balanza comercial positiva, el país usaba los dólares que ingresaban para importar lo que no producía. Pero, cuando la economía nacional se tambaleó, ya no había dinero para comprar. Más del 40% de los productos estaban en falta en el mercado venezolano en 2016. Entre los productos con precio regulado por el gobierno, la escasez alcanzaba el 80%. Faltó comida, medicina, papel higiénico, los artículos más básicos de la vida cotidiana de las personas. La peor crisis económica en la historia de Venezuela llevó a miles a las calles una vez más. El gobierno reprimió con violencia. Organizaciones de derechos humanos acusaron a Maduro de encarcelar disidentes por razones políticas. Fuerzas del gobierno fueron acusadas de desapariciones, tortura y ejecuciones de opositores. En 2018, Venezuela tiene marcada otra elección presidencial. En mayo de 2018, Nicolás Maduro fue reelegido presidente de Venezuela en una elección que rápidamente se convirtió en un foco de controversia. La oposición, denunciando la falta de transparencia y las irregularidades en el proceso electoral, decidió boicotear la votación. Este boicot fue un intento de destacar la ilegitimidad del proceso, que, según ellos, fue manipulado para garantizar la victoria de Maduro. Como resultado, la participación de los votantes fue significativamente baja, lo que generó aún más dudas sobre la representatividad del pleito. Maduro ganó con un margen significativo, pero la legitimidad de su mandato fue ampliamente cuestionada. Las acusaciones de fraude y manipulación electoral no solo vinieron de los partidos de oposición, sino también de organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, ampliamente visto como aliado del gobierno, fue criticado por su falta de imparcialidad y por facilitar un entorno donde las irregularidades podrían ocurrir sin fiscalización adecuada. Este escenario contribuyó a un clima de profunda desconfianza y polarización dentro del país. La comunidad internacional reaccionó rápidamente. La Unión Europea, Estados Unidos y muchos países latinoamericanos denunciaron la elección como fraudulenta y antidemocrática. Diversos gobiernos se negaron a reconocer los resultados y continuaron presionando por nuevas elecciones libres y justas. Las sanciones económicas y diplomáticas fueron intensificadas contra el régimen de Maduro, aislando aún más a Venezuela en el escenario global. Esta falta de reconocimiento internacional exacerbó la crisis política y económica en el país, intensificando las tensiones y aumentando el sufrimiento de la población venezolana. En enero de 2019, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, invocó la Constitución venezolana para declararse presidente interino, alegando que la reelección de Maduro era ilegítima. Guaidó fue rápidamente reconocido como presidente interino por más de 50 países, incluidos Estados Unidos, Canadá y la mayoría de las naciones europeas y latinoamericanas. Este movimiento intensificó la crisis política en el país. Venezuela vio una ola de protestas masivas, tanto a favor como en contra de Maduro. Las manifestaciones contra el gobierno fueron frecuentemente respondidas con violencia por las fuerzas de seguridad, resultando en muertes, heridas y arrestos en masa.
La represión gubernamental fue ampliamente condenada por organizaciones de derechos humanos. En marzo de 2019, Venezuela sufrió una serie de apagones generalizados, algunos de los cuales duraron varios días. La infraestructura eléctrica, ya debilitada por años de mantenimiento inadecuado y corrupción, no pudo sostener la demanda. Los apagones tuvieron un impacto devastador, interrumpiendo servicios esenciales como hospitales, transporte y suministro de agua. La pandemia de COVID-19 exacerbó la ya precaria situación de Venezuela. El sistema de salud, carente de recursos y sobrecargado, luchó para responder a la crisis sanitaria. La falta de equipos médicos, pruebas y vacunas hizo que la gestión de la pandemia fuera particularmente desafiante. El gobierno impuso medidas de confinamiento que afectaron aún más la economía, ya debilitada. Las sanciones económicas de Estados Unidos y otros países se intensificaron, con el objetivo de presionar la salida de Maduro. Las sanciones afectaron significativamente a la industria petrolera, principal fuente de ingresos del país, dificultando aún más la recuperación económica. En 2021, Venezuela continuó enfrentando una de las mayores crisis migratorias del mundo. Se estima que más de 5 millones de venezolanos han huido del país desde el inicio de la crisis, buscando refugio en países vecinos como Colombia, Brasil, Perú, además de otros destinos en América Latina y más allá. Las condiciones dentro de Venezuela, marcadas por la escasez. When you want your spring break to feel like... and your kids' pool day to feel like... and your hotel bed to feel like... ooh, and room service to feel like... Because at Hilton, hospitality feels like... Your cabana's ready. Would you like fresh towels? It matters where you stay. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. TaxAct can think of a million things more fun than filing taxes. TaxAct is going to name some now. Sitting in traffic. Folding a fitted bedsheet. Listening to your coworker talk about his fantasy team. Digging a hole. Digging an even larger hole next to that original hole. Unfortunately, TaxAct's filing software can't make taxes fun. But TaxAct can help you get them done. TaxAct. Let's get them over with. De alimentos, medicamentos y productos básicos llevaron a un éxodo masivo. Muchos refugiados enfrentaron condiciones precarias en los países de acogida, incluyendo falta de acceso a servicios básicos y empleo, creando una crisis humanitaria regional. Organizaciones internacionales, como la ONU, continuaron destacando la gravedad de la situación, pero los recursos destinados al auxilio a menudo eran insuficientes para atender la demanda creciente. La falta de confianza en la transparencia de los datos oficiales sobre la pandemia llevó a un escepticismo generalizado entre la población. Además, la vacunación avanzó a un ritmo muy lento, con dificultades logísticas y políticas retrasando la inmunización en masa. A pesar de las condiciones adversas, 2021 fue marcado por varios intentos de mediación internacional para resolver la crisis política. Negociaciones patrocinadas por Noruega y otros mediadores internacionales buscaron crear un espacio para el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó. Sin embargo, estos intentos fracasaron en producir un acuerdo duradero. La desconfianza mutua y la intransigencia de ambas partes continuaron siendo los principales obstáculos para el progreso.
Mientras el gobierno buscaba legitimar su posición a través de concesiones mínimas, la oposición exigía condiciones para elecciones libres y justas, además de la liberación de prisioneros políticos. Las negociaciones, aunque necesarias, no lograron aliviar la crisis política, económica y social que continuaba azotando al país. Las sanciones internacionales, especialmente de Estados Unidos, continuaron teniendo un impacto profundo en la economía venezolana. Las sanciones apuntaban principalmente a la industria petrolera, que es la principal fuente de ingresos del país. Con la producción de petróleo en declive y las exportaciones limitadas, el gobierno de Maduro buscó fortalecer lazos con aliados como Rusia, China e Irán para mitigar el impacto de las sanciones. Sin embargo, estas alianzas no fueron suficientes para revertir la crisis económica. La población venezolana, ya sufriendo con la hiperinflación y la escasez, enfrentó dificultades aún mayores a medida que el aislamiento internacional del país se profundizaba. En noviembre de 2021, Venezuela realizó elecciones regionales y municipales. La oposición decidió participar a pesar de las alegaciones de falta de garantías electorales. El gobierno de Maduro consiguió mantener el control sobre la mayoría de las gobernaciones y alcaldías. Pero la participación de la oposición fue vista como un intento de reengancharse en el proceso político y luchar por cambios desde dentro del sistema. Observadores internacionales, incluida la Unión Europea, fueron invitados a monitorear las elecciones, pero sus evaluaciones fueron mixtas, destacando tanto mejoras en algunos aspectos como persistentes irregularidades. En 2022, la economía venezolana comenzó a mostrar signos modestos de recuperación tras años de profunda crisis. Este periodo vio algunas reformas económicas que incluyeron una mayor flexibilización de la economía y una dolarización informal que ayudó a estabilizar la hiperinflación. La decisión de permitir el uso del dólar en transacciones cotidianas proporcionó cierto alivio a los ciudadanos que anteriormente luchaban con la devaluación del bolívar. Las medidas de liberalización económica también atrajeron inversiones extranjeras limitadas, aunque la inseguridad jurídica y las sanciones internacionales seguían siendo grandes obstáculos. La producción de petróleo, principal motor económico del país, también registró un aumento. Aunque los niveles de producción aún estaban lejos de los picos anteriores, la mejora en la infraestructura y en la gestión de las operaciones ayudó a elevar la producción. Este aumento en la producción de petróleo trajo cierta esperanza de recuperación económica, aunque los beneficios aún eran sentidos de forma desigual entre la población. Las relaciones internacionales de Venezuela permanecieron tensas. Mientras algunas naciones, principalmente en América Latina y el Caribe, buscaban mantener una postura neutral o de apoyo al régimen de Maduro, otras continuaban presionando por cambios políticos y por nuevas elecciones. El país permaneció aislado en muchos foros internacionales, pero logró mantener el apoyo de importantes aliados globales, lo que fue crucial para su supervivencia económica y política. En 2023, Venezuela experimentó señales de recuperación económica más pronunciadas, aunque la situación seguía siendo frágil y desigual. La producción de petróleo continuó aumentando, auxiliada por inversiones y mejoras en la infraestructura petrolera. La dolarización informal de la economía trajo cierta estabilidad a la inflación, que aunque todavía alta, era más controlada en comparación con los años anteriores. El aumento en las transacciones en dólares ayudó a revitalizar el comercio y algunos sectores de servicios. Sin embargo, la recuperación económica no fue sentida uniformemente por la población. La desigualdad creció, con una élite ligada al gobierno beneficiándose más de las mejoras económicas.
La escasez de alimentos y medicamentos aún afectaba a muchos venezolanos y los salarios en bolívares continuaban perdiendo valor, dificultando la vida de la mayoría de los trabajadores. La pobreza extrema permaneció una realidad para muchos y el acceso a servicios básicos como salud y educación seguía siendo precario. Las sanciones internacionales continuaron siendo un obstáculo significativo para el gobierno de Nicolás Maduro. Las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea buscaban presionar al gobierno para realizar reformas políticas y elecciones libres. En respuesta, el gobierno venezolano intensificó sus relaciones con aliados estratégicos como Rusia, China, Irán y Turquía, buscando apoyo económico y diplomático para sortear los efectos de las sanciones. Estas alianzas permitieron a Venezuela vender petróleo de forma más clandestina y obtener insumos y productos esenciales. Sin embargo, estas asociaciones también venían con sus propias limitaciones y desafíos, y a menudo no eran suficientes para compensar completamente los impactos de las sanciones. El gobierno venezolano continuó usando métodos creativos y arriesgados para vender su petróleo y sostener su economía. 2023 fue un año de intensos preparativos políticos en vista de las elecciones presidenciales programadas para 2024. El gobierno de Maduro y la oposición comenzaron a movilizarse, con ambos lados reconociendo la importancia crucial de estas elecciones para el futuro del país. El Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, liderado por Maduro, se centró en consolidar su apoyo entre las bases y preparó una campaña para asegurar la continuidad de su régimen. Maduro buscó presentar las pequeñas mejoras económicas como pruebas de su capacidad de liderazgo y de una recuperación inminente. La oposición, aún fragmentada, intentó unir fuerzas para presentar un candidato único capaz de desafiar efectivamente a Maduro. Hubo diversos intentos de diálogo entre los diferentes grupos opositores y también con mediadores internacionales para garantizar un proceso electoral más justo y transparente. La oposición también presionó por garantías de que las elecciones serían libres de fraude e intimidación. La preparación para las elecciones de 2024 generó un clima de incertidumbre y expectativa entre la población venezolana. Muchos ciudadanos estaban esperanzados de que un cambio político podría traer mejoras significativas en sus vidas. Sin embargo, también había un escepticismo generalizado debido a las experiencias pasadas de elecciones contestadas y represión. La crisis humanitaria continuó siendo una preocupación central. Organizaciones de derechos humanos e instituciones internacionales continuaron destacando la necesidad urgente de asistencia humanitaria, mejor acceso a alimentos y medicamentos y apoyo para los millones de venezolanos. The world moves fast. Your workday, even faster. Pitching products, drafting reports, analyzing data. Microsoft 365 Copilot is your AI assistant for work. Built into Word, Excel, PowerPoint, and other Microsoft 365 apps you use. Helping you quickly write, analyze, create, and summarize. So you can cut through clutter and clear a path to your best work. Learn more at Microsoft.com/M365 Copilot. With Venmo Stash, a toggle on one hand and ordering a ride in the other means you're stacking cash back. With Venmo Stash, get up to 5% cash back when you pick a bundle of your favorite brands. Earn more cash when you do more with Stash. Venmo Stash terms and exclusions apply. Max $100 cash back per month. See terms at venmo.me/stash terms. Que aún vivían en condiciones extremadamente difíciles. Las elecciones presidenciales de 2024 fueron un evento trascendental para Venezuela, con el potencial de redefinir el futuro político del país. La campaña fue intensa, con el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición disputando ferozmente el control. Tras años de crisis, había una enorme presión tanto interna como internacional para que estas elecciones fueran libres, justas y transparentes.
Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, centraron su campaña en las mejoras económicas modestas y en la promesa de continuidad y estabilidad. La oposición, aunque fragmentada, logró unirse en torno a un candidato único, con una plataforma centrada en la restauración de la democracia, la recuperación económica y la mejora de las condiciones de vida. Los resultados de las elecciones se anunciaron en medio de alegaciones de fraude e irregularidades por parte de la oposición. Nicolás Maduro fue declarado vencedor, pero el margen de victoria fue estrecho, aumentando las tensiones políticas. Observadores internacionales, incluida la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos, OEA, destacaron tanto progresos en términos de transparencia como preocupaciones sobre prácticas irregulares y uso excesivo de recursos estatales por parte del gobierno. La oposición y gran parte de la comunidad internacional rechazaron los resultados, llevando a protestas masivas en las calles de las principales ciudades venezolanas. La respuesta del gobierno fue dura, con represión de las fuerzas de seguridad, resultando en varias muertes, heridos y arrestos. En medio del caos postelectoral, hubo nuevos intentos de diálogo mediados por actores internacionales, incluida Noruega y el Vaticano. Estos intentos buscaron negociar una transición pacífica de poder o al menos un compromiso que pudiera calmar las tensiones. A pesar de las negociaciones, las conversaciones fueron inconclusas, reflejando la profunda desconfianza entre las partes involucradas. La economía venezolana continuó enfrentando grandes desafíos. Aunque había alguna estabilización debido a la dolarización informal y al aumento de la producción de petróleo, la recuperación fue insuficiente para resolver las profundas desigualdades y la pobreza extrema. La inflación, aunque menos descontrolada que en los años anteriores, aún era alta, y el acceso a bienes esenciales continuaba limitado para muchos venezolanos. La crisis humanitaria permaneció crítica, con millones de personas aún dependiendo de ayuda humanitaria internacional para sobrevivir. La migración continuó, con miles de venezolanos dejando el país en busca de mejores condiciones de vida en países vecinos y más allá. Hoy, Venezuela enfrenta un futuro incierto. La administración de Maduro continúa gobernando en un ambiente de alta polarización y contestación. Las sanciones internacionales permanecen en vigor y las relaciones con países occidentales continúan tensas, mientras que los lazos con aliados como Rusia, China e Irán se mantienen cruciales para la supervivencia económica del régimen. Internamente, la población venezolana sigue luchando con las dificultades diarias de una economía en recuperación lenta y una infraestructura social fragilizada. La oposición permanece dividida sobre la mejor forma de abordar la crisis política, con algunas facciones defendiendo un compromiso continuo y otras clamando por protestas más vigorosas. El futuro del país depende de su capacidad para navegar estas complejas dinámicas internas y externas y de encontrar un camino hacia la reconciliación política y la estabilidad económica duradera. La situación actual continúa siendo una prueba de la resiliencia del pueblo venezolano y de la necesidad urgente de soluciones inclusivas y sostenibles. Desde que Nicolás Maduro asumió el poder, la represión contra la oposición ha sido una constante. Durante las protestas recientes tras las elecciones de 2024, las fuerzas de seguridad venezolanas usaron fuerza excesiva contra los manifestantes, resultando en múltiples muertes y heridas. Informes indican que las autoridades realizaron arrestos arbitrarios, tortura y asesinatos extrajudiciales. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado estas violaciones y pedido acciones internacionales para responsabilizar a los perpetradores. La crisis económica en Venezuela es una de las más graves del mundo. El país enfrenta hiperinflación, escasez de alimentos y medicamentos y un sistema de salud en colapso.
Muchos venezolanos viven en la pobreza extrema y enfrentan dificultades diarias para obtener artículos básicos. La mala administración económica, combinada con sanciones internacionales, empeoró la situación. El Fondo Monetario Internacional, FMI, proyecta que la inflación continuará subiendo, agravando aún más las condiciones de vida. Las elecciones presidenciales de 2024 fueron marcadas por acusaciones de fraude significativo. Nicolás Maduro fue declarado vencedor por el Consejo Nacional Electoral, CNE, pero la oposición y observadores internacionales cuestionaron los resultados. La idea de que la mano de Dios pesa está profundamente conectada con la profecía de José Gregorio, el profeta cristiano de las montañas andinas. Según sus visiones, las dificultades que enfrenta Venezuela son momentos en los que la intervención divina se hace evidente. Este periodo de prueba o purificación, más que un castigo, es visto como una oportunidad para el crecimiento espiritual y el fortalecimiento de la fe de la nación. José Gregorio predijo que el fin de este sufrimiento no llegaría simplemente con el tiempo, sino cuando el pueblo venezolano haya aprendido las lecciones necesarias, se haya arrepentido de sus errores pasados y haya vuelto su mirada hacia Dios con sinceridad y humildad. Este proceso de purificación, según el profeta, depende de la capacidad del país para unirse en torno a valores cristianos y buscar un camino más justo y moral. El fin de estas pruebas estará marcado por señales de restauración en la sociedad, el regreso a valores cristianos, la aparición de líderes justos y una verdadera reconciliación entre el pueblo. Solo cuando estos cambios fundamentales ocurran, la mano de Dios se aliviará, permitiendo que Venezuela entre en un período de paz y prosperidad, habiendo superado su purificación bajo la protección divina. Ahora juntos vamos a orar por nuestros hermanos venezolanos que tanto necesitan en este momento tan difícil. Señor Dios Todopoderoso, hoy nos unimos en oración por nuestra amada Venezuela. En medio de tantas dificultades y desafíos, clamamos por tu presencia y intervención divina. Pedimos, Señor, que mires con misericordia al pueblo venezolano, que sufre con la escasez de alimentos, medicamentos y recursos básicos. Trae alivio para aquellos que pasan hambre, cura para los enfermos y esperanza para los desesperados. Que tus bendiciones fluyan abundantemente, renovando la fe y la fuerza de todos. Padre Celestial, rogamos por sabiduría y discernimiento para los líderes de la nación, que el gobierno y la oposición puedan encontrar un camino de diálogo y entendimiento, buscando siempre el bienestar del pueblo. Aléjalos del espíritu de avaricia y poder, y llena sus corazones con compasión, justicia y paz. Señor, extiende tu mano poderosa sobre la economía venezolana. Abre puertas para la prosperidad, restablece la dignidad del trabajo y crea oportunidades para que todos puedan vivir con dignidad. Que los recursos del país sean administrados con honestidad e integridad, beneficiando a todos, especialmente a los más necesitados. Protege, oh Dios, a aquellos que luchan por la justicia y los derechos humanos. Fortalece a los defensores de la libertad y la democracia y protégelos de toda persecución y violencia. Que tu luz brille en las tinieblas, trayendo verdad y justicia para todos. Finalmente, pedimos por unión y paz entre los venezolanos. Que el amor al prójimo prevalezca sobre el odio y la división. Enséñanos a ser agentes de paz y reconciliación y a trabajar juntos por un futuro mejor. En nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, confiamos estas súplicas a ti, sabiendo que eres un Dios de milagros y de amor infinito. Amén. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la poderosa historia de Venezuela y su decadencia.
Esperamos que esta reflexión haya tocado sus corazones y les haya proporcionado una nueva comprensión de lo que los venezolanos están enfrentando. Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Oasis Bíblico. No olvides darle me gusta a este video, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos episodios y dejar tus comentarios abajo. Nos encantaría escuchar tus pensamientos y reflexiones. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas puedan ser bendecidas con estos mensajes. Que Dios los bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.